Panamá, la diputada Yanín Prado. Diputada, buenos días. Gusto en saludarla. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, el gusto es siempre mío. Aquí estamos un día más viendo las novedades que tenemos en nuestro país, que siempre son bastantes, por así decirlo. Así es. Diputada, ayer se dio esta conferencia de prensa liderada por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, la señora Jacqueline Muñoz, dando a conocer el acuerdo que señalaron entre el gobierno, la empresa privada y y representantes de los trabajadores, en donde se estableció el nuevo salario mínimo que empezará a regir a partir de enero del año 2026. Esta decisión, a su juicio, ayuda en parte a poder, al panameño a poder enfrentar los costos de la vida en estos tiempos. Bueno, yo creo que es importante resaltar que esta conversación siempre se da en el marco de esa mesa tripartita donde está el gobierno, la empresa privada y los trabajadores. Todo lo que conlleve a mejorar el poder adquisitivo de las familias panameñas es positivo, pero hay que hacerlo también teniendo en cuenta y sin desalentar la creación de puestos de trabajo. Y eso es importante en este momento. ¿Por qué? Porque esto no se trata solamente de una crítica al gobierno, pero es una realidad que llevamos año y medio donde se ha hablado del chenchen, como decimos en la calle, y no ha llegado, y el desempleo está en más de dos, o sea, arriba de los dos dígitos, lo cual es preocupante. ¿Y por qué lo digo? Porque esto no se trata solamente pues de una cuestión del Ministerio de Trabajo o del presidente Mulino, esto se trata de cada uno de los estudiantes que este año se gradúan y salen sin tener una plaza a la que poder entrar, no digamos, por ejemplo, de las madres de familia, donde tampoco hemos hecho mucho por tratar de involucrarlas en el sector laboral y darle a las mujeres esa independencia económica que muchas veces las limita en casos que después resaltamos con temas de violencia doméstica. Entonces yo creo que hay que tener una visión de Estado, políticas públicas que vayan encaminadas, por supuesto, a esa generación de empleo, principalmente en nuestros jóvenes también, y realizar en este momento pues algún tipo de incentivo hacia la formalización de las empresas, especialmente fortaleciendo la pequeña y mediana empresa. Hubo hubo denuncias y diferencias por un lado, de miembros de CONUSI que señalaban que según ellos hubo una reunión aparte. El Ministerio de Trabajo respondió y dijo que ellos habían estado invitados y no concurrieron y quisieron llegar luego de esto. Aquí estuvo ayer Marco Andrade, dirigente de CONUSI, dando su versión en torno al tema. Pero lo que me llama la atención nuevamente es la fracción que se vio, que se percibió, que hubo entre los representantes de los trabajadores en esa mesa de discusión de salario mínimo. ¿Usted cree que se pudo llegar a un consenso a pesar de todo esto? ¿Es un consenso lo que se publicó ayer? A nuestro entender, porque nosotros no estábamos siendo parte de esa mesa de trabajo, entiendo que es producto precisamente de ese consenso. Por parte de los trabajadores están los gremios que lo representan, entonces cabría entender que entre las partes, así sea que la mayoría o no estuviera de acuerdo, pues sí se llegó a un punto de consenso con el tema del salario mínimo. Yo creo que de todas maneras es algo interesante lo que señalaba el señor Andrade el día de ayer, para que a lo interno de los propios gremios de trabajadores puedan evaluarlo y poder entonces poner sobre la mesa pues a futuro el trabajar de una manera quizás mancomunada o donde puedan llegar a acuerdos internos. Pero sé que no es la primera vez que pudiera ocurrir, es igual que si por parte de representantes de la empresa privada pudieran no tener acuerdos en común, pero a la final si dentro de la mayoría de los que están sentados en la mesa se llegó a un consenso, creo que eso es lo que está saliendo de esa mesa tripartita en este momento. Yo creo que debemos ver con eh, gran relevancia la situación que tenemos en el país y lo importante que es avanzar, y especialmente iniciando este 2026, en lo que señalaba anteriormente, en una verdadera y efectiva reactivación del sector económico. Creo que sobre todo sindicatos como Suntrack o incluso CONUSI saben que el sector construcción ha estado paralizado por más de año y medio y ese es un motor importante en la industria de nuestro país. Y como señalaba, la generación de empleos no puede seguir siendo solamente palabras, sino que tiene que darse con hechos y sobre todo tratar de buscar esa formalización de quienes hoy en día pues están informales y que sabemos que entre otros temas fue tema de debate durante el debate de la ley de la Caja del Seguro Social por la importancia que tiene en cuanto a ese proceso de formalización que va a traer tanto beneficios a quienes se formalizan como también entonces al Estado a
través de los impuestos y otros. Diputada, ¿qué se hace con 9.50, con 10, 12 o 15 dólares adicionales al mes? Claro, yo ahí sí pudiera decir que, y lo mencioné desde un principio de la entrevista, hay que fortalecer el poder adquisitivo de los panameños. Pero si nos vamos a verlo más allá de eso, yo creo que no solamente es referirnos a ese pequeño número, porque como enmarcaba, creo que es algo que tenemos que tener una visión global con el tema del salario mínimo y esa revisión cada 2 años, y se tienen que dar circunstancias en el país que nos permitan también poder entonces que no por un aumento abrupto que se pueda hacer al salario mínimo, entonces lo que estemos haciendo es aumentar, por ejemplo, desempleo, recortes en empresas, desincentivación de la propia empresa privada o de nuevas inversiones en el país. Entonces yo sí creo en que tenemos que evaluar, porque Panamá tiene algo que sí de repente no funciona igual en todos los países, y es que tenemos salario mínimo para diferentes renglones y muchos de ellos es un salario que considero es muy, muy bajo. Pero más allá de eso, tenemos que generar condiciones en el país y políticas públicas que nos permitan cambiar y darle, aún con ese salario, un mayor poder adquisitivo. Y una manera, por ejemplo, que considero que pudiéramos irnos encaminados hacia ella es bajar el alto costo de la energía eléctrica en nuestro país. Eso automáticamente va a repercutir en el bolsillo de todos los panameños. Va a decir que un gran porcentaje recibe subsidio tarifario, pero a la final eso lo pagamos de las arcas del Estado. Y es plata que ya tenemos de alguna manera comprometida. Pero es que también si se baja el costo de la energía eléctrica, si se dan incentivos al uso de energías renovables, buscando también ser ecoamigables, vamos a poder lograr que entonces en mercados, en supermercados, se pueda bajar el costo de estos alimentos. Entonces yo creo que son trabajos y políticas públicas que tienen que ir no solo desde un ministerio, tiene que ser un trabajo interinstitucional, pero tiene que existir la voluntad de todas las partes. Usted es empresaria. Viéndolo desde Sí. la perspectiva como dueña de empresa, ¿para cuánto daba esta mesa o para cuánto da la situación del país en estos momentos? ¿Qué posibilidades, por ejemplo, en el sector ganadero, que entiendo que usted tiene intereses ahí, qué posibilidades había realmente? Claro, ahí es donde no me atrevería a decir una cifra sin estar sentada también con todas las partes, porque, a ver, sí vengo de la empresa privada, pero precisamente no solamente en un solo rubro. El sector ganadero, por ejemplo, o el sector agrícola, hoy vemos está golpeado. Vemos también, por ejemplo, el sector construcción, como mencionaba anteriormente, donde todos los días se reciben hojas de vida de personal que está interesado en trabajar, que ha trabajado, que tiene experiencia, pero no existe ahorita mismo los desarrollos o las construcciones andando. Entonces sería un tema que entiendo se debió poner en la mesa, y yo creo que si las circunstancias en el país logran arrancar, definitivamente podemos estar hablando de un mejor salario, pero sobre todo entrando también a ver esa parte que a mí me preocupa, que es el renglón donde tenemos varios salarios mínimos y en diferentes renglones donde algunos creo que considero pudieron haber recibido sin lugar a dudas un aumento pues mayor y considerable. Diputada, mientras estamos analizando esto, mientras está dándose esta situación, hay cosas que están pasando en el país y el presidente no está. Sin lugar a dudas. El presidente no está. ¿Qué mensaje deja eso? ¿Estamos siendo muy drásticos o por el contrario, sí el presidente tendría que estar más involucrado en estos asuntos? Entiendo que su respuesta, si me preguntaras, probablemente vendría diciendo que salió en un viaje, que regresa y que quedó el ministro de la presidencia, pero para mí sí es importante entenderlo desde el punto de vista que usted lo señala. En el país están ocurriendo cosas, estamos en una situación complicada como país, estamos abocados a ver que no vemos soluciones a pesar de que ha transcurrido año y medio desde que inició este nuevo gobierno. Entonces a mí sí me preocupa y mucho, porque a la final, mira, dentro del tema del salario mínimo, por ejemplo, podemos verlo igual que lo podemos ver cuando decimos del subsidio que se le da de 120 a los 65 a nuestros adultos mayores. Gran parte de la plata a los panameños se va en medicamentos, porque seguimos sin tener disponibilidad de medicamentos
como se prometió en un momento que se iba a tener o con las atenciones oportunas. Y es que la calidad en la atención de la salud a los panameños todavía tiene mucho camino que recorrer. Entonces, con el tema de los viajes del presidente, incluso me llama la atención que no mucho se ha hecho hincapié en algo que me parece importante y lo pusimos en la mesa durante el debate del presupuesto para la vigencia fiscal 2026. Y es que el presidente lleva 17 meses, 17 viajes al extranjero, pero sin ánimo de querer equivocarme, creo que los 17 viajes lo has realizado con el avión presidencial. Y yo me pregunto, ¿cuánto cuesta cada uno de esos viajes? Especialmente, y hay que ponerlo en perspectiva. Si, por ejemplo, me dices que vas a viajar de aquí a Washington y que la delegación que lo acompaña es, por ejemplo, 15 personas, pudiéramos decir, bueno, quizás el costo sería similar a viajar en una clase comercial. Pero, por ejemplo, un viaje a Oslo, de repente sí se pudiera haber considerado cuánto es la diferencia, porque a mi entender creo que es bastante considerable. Entonces estamos hablando muchas veces de que hay que tener austeridad, de que hay que hacer recortes. Se hizo una contención del gasto que pareció haber afectado a algunos y de manera muy específica en algunos renglones, y sin embargo vimos al mismo tiempo esa descentralización que, por más que digan que no, viene a ser una descentralización paralela. Pero es que en vuelo comercial el traje de María Corina Machado se hubiera arrugado, ¿no? Probablemente. Ahora, diputada, usted lo dice, una contención del gasto para algunos. La Asamblea empezó a recortar personal y de repente sale la noticia que vuelve, hay como un efecto rebote y aumentó de vuelta. Un tema que me tiene sumamente molesta, se lo he puesto de manifiesto al propio presidente de la Asamblea, sabe que soy una persona que hablo siempre de frente y este caso no es la excepción, porque una cosa es lo que veníamos diciendo desde el 1 de julio con el tema de que había que cumplir compromisos claros que se habían adquirido no con nosotros los diputados, sino principalmente con la ciudadanía. Y entre ellos estaba el tema de disminuir la planilla de la Asamblea Nacional. Cuando vemos entonces ahora a lo largo de los meses el aumento de la planilla, cuando vemos además que este aumento se da de una manera más drástica prácticamente al momento que se conoce, que no se conocía el 1 de julio, la candidatura del diputado Herrera a ser presidente del Partido Panameñista. Entonces, son cosas que realmente a mí, como diputada, me indignan. Yo creo que la Asamblea está haciendo o dejando una vista hacia afuera nuevamente muy cuestionable. No podemos tener 5.000 colaboradores en la Asamblea Nacional en un momento donde estamos hablando de austeridad. Yo creo que ahí es importante también verificar precisamente eso, porque el diputado sostenía que se trataba de personas que estaban bajo la carrera legislativa. Sin embargo, cuando vamos a verificar el aumento de personal en la Asamblea Nacional, vemos que son nombramientos que se han dado desde inicios de julio en adelante. Otro tema que hay que ver es con qué salarios, y hay que ver también que muchos de ellos no están bajo la categoría de eventual, sino que directamente entraron como permanentes. Entonces, yo creo que, pues, lejos del mensaje que se mandaba ese 1 de julio por parte del presidente Herrera, eso se ha quedado simplemente en un discurso, y es importante apuntalar eso de cara ahora al inicio de sesiones el 2 de enero, porque definitivamente no puede seguir siendo una práctica que se establezca en la Asamblea Nacional, y por lo menos esta diputada no va a estar apadrinando eso. El rival del diputado presidente en la contienda del panameñismo, el señor Piat, siempre mencionaba que temía que se utilizaran los recursos del legislativo directa o indirectamente para la campaña interna del Partido Panameñista. Usted menciona que estos nombramientos vienen en la segunda mitad del año, cuando esa contienda empieza a tomar fuerza. ¿Hay sospechas o hay forma de comprobar si de alguno de estos 2,000 y tantos de nombramientos pertenecen a personas inscritas en el Partido Panameñista? Por supuesto que sí hay forma. A la final yo creo que incluso el señor Piat, por ejemplo, en ese caso, o si se solicita, se puede tener la lista de los inscritos en el Partido Panameñista y pudiéramos hacer un proceso de depuración de los mismos. Entonces yo creo que un primer paso fue de mi parte solicitarle al presidente Herrera el listado de las planillas, desde qué fecha entraron. Algo muy importante, nosotros estamos solicitando, y yo espero que se me responda, en qué fecha se enviaron esos refrendos para Contraloría,
y poder entonces hacer un análisis exhaustivo, porque como les señalo, a partir del 2 de enero tenemos que tener claridad en estos datos y exigir la transparencia que corresponde, porque la Asamblea Nacional, y siempre lo digo, hay personal que da la milla extra, que trabaja mucho más que 8 horas al día en la Asamblea, en las diferentes comisiones, en el Pleno, pero también hay gente que aparece en esas planillas y nunca la hemos visto en la Asamblea, o si acaso se aparecieron fue el día que el Contralor pagó promedio de cheque. A la Contraloría no le debería parecer sospechoso que en menos de 6 meses aumente la planilla de una institución o de un órgano, aun cuando sea un órgano aparte del Ejecutivo, en casi 2,000 personas. Por supuesto, yo creo que ese debería ser una de esas banderitas rojas y poder hacer ese llamado de alerta. Igual como le digo, como diputada y desde mi rol fiscalizador, nosotros presentamos un habeas data toda vez que se cumplieron más de los 30 días y no recibimos la información por parte del presidente de la Asamblea, así que hemos presentado esta solicitud ante la Corte y estamos en espera de que se nos dé la información. Mientras tanto, igual estamos haciendo nuestro trabajo cotejando con la planilla que aparece actualmente publicada en la Contraloría de la República. El diputado presidente está en Washington, ¿no? Entiendo que sí, por una foto que publicaron el día de ayer. La Asamblea no le informa al Pleno, aun cuando estén en este periodo, no informa cuando el presidente viaja. Mira que no, realmente no recibimos ningún tipo de comunicación, que sería importante en aras a la transparencia. Yo creo, de repente dirá que lo hizo a título personal. La verdad que no tengo claridad alguna sobre el viaje que están realizando varios diputados y el alcalde de la capital a Washington, y que pudimos conocer el día de ayer a través de imágenes en las redes sociales. Pero creo que eso es importante, igual que también sería importante que en algunos casos la Asamblea hace designaciones de diputados a representar a la propia Asamblea Nacional en diferentes países, y nos enteramos de igual manera pues a través de los medios de comunicación o principalmente de las redes sociales, y no a través de una convocatoria pública que se debería hacer a lo interno de la propia Asamblea Nacional. Diputada, pese a los cuestionamientos que ha hecho usted y también la coalición Vamos en torno a traslados de fondos del Ministerio de Economía y Finanzas a los municipios y juntas comunales, ya el Ministerio de Economía respondió la semana pasada que según ellos son fondos muchos menores a los utilizados en el gobierno anterior, pero que siguen siendo fondos que se envían a los municipios para diferentes tipos de recursos que no tienen explicación. No había una respuesta clara por parte de las autoridades en torno al tema. Nosotros estuvimos el lunes pasado en San Carlos preguntándole al alcalde, y el alcalde de San Carlos, el señor Pope Bernal, no pudo dar detalles y señaló que él no tenía conocimiento exactamente hacia dónde iban esos donativos, al igual que lo hizo el ministro de Economía y Finanzas, afirmando que la capacidad del MEF no era hacer auditorías para verificar cómo van a ser utilizados los fondos. ¿Hacia dónde vamos? Pero Leonardo, no es tan complicado, por más que quieran, vamos a decirlo así, por más que quieran marearnos un poco con el discurso. Aquí es muy claro, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas sería tan simple como dar el listado de los municipios y juntas comunales que recibieron esa plata. Y de ahí, cada uno de esos municipios tiene que rendir cuentas. Y me parece increíble las declaraciones del alcalde de San Carlos, porque tampoco es tan complejo para una alcaldía que haya recibido, porque las alcaldías tienen una cuenta única. Entonces, en ese estado de cuenta tiene que aparecer, ok, ingresaron 150,000, que parece un número mágico que se repite en innumerables ocasiones, y no es que creo que sea al azar. Creo que también es una cifra que corresponde porque así pasan bajo el radar de la Comisión de Presupuesto y no han tenido que ser aprobados en un traslado de partida. Entonces, yo creo que a través del estado de cuenta, de esa cuenta única de cada municipio, solamente habría que entrar a ver los egresos. Y aquí yo estoy escuchando a algunos alcaldes, escuché al alcalde de Chorrera, ahora escucho las declaraciones del alcalde de San Carlos. Si no tienen nada que ocultar, esto tendría que ser muy simple y sencillo. Se trata de fondos públicos, es decir, de plata de todos los panameños, de la cual ellos tienen que rendir cuentas, porque son agentes de manejo. Entonces solamente tendrían que salir a decir y hacer público cómo gastaron estos ingresos que recibieron de forma extraordinaria, que en palabras del propio ministro Chapman se dieron de una manera discrecional porque parece no existir un criterio bajo el cual se tomó la decisión. Me preocupa aún más que él en algún momento decía
desconocer de que se estaban dando estas transferencias, pero entonces alguien tuvo que haberlas autorizado. Entonces ese alguien, ¿qué criterio tomó en cuenta para decir que a esos municipios sí y a otros no? Y que no digan que solamente fueron a municipios subsidiados que lo solicitaron, porque estoy segura que hay otros municipios subsidiados que lo han pedido y sin embargo no se le otorgaron fondos. Y ojo, porque La Chorrera recibió recursos aun siendo un municipio no subsidiado. Eso le iba a preguntar. El escudo que utilizan por parte del Ejecutivo y por parte de los alcaldes es que la transferencia se hicieron a municipios que no les da el presupuesto para poder operar. Si es así, modifiquemos la ley de presupuesto en torno a los municipios y los fondos que reciben para dejar de transferir fondos extras del país. Y comencemos realmente por cumplir la ley que tenemos vigente hoy en día, porque existe un anteproyecto de reforma a la ley de descentralización, y es que yo creo en la descentralización, creo en fortalecer a los gobiernos locales, pero a través de un mecanismo claro como existe de consulta ciudadana, nada más que robustecerlo para que sea más efectiva, y la rendición de cuentas que se tiene que hacer, y sobre todo que va enfocado en inversión social, en obras tangibles, no en donativos a personas. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo es algo completamente diferente y que no tenemos pues realmente una explicación clara donde salgan a decir por qué recibieron estos fondos. Y cuando estamos hablando, sí, podemos mencionar algunos que recibieron 150,000, pero es que ayer veíamos, Chame recibió 900,000. O sea, al final están recibiendo muchos más que otros municipios. Y te pongo por caso, por ejemplo, el municipio de Santiago. Entonces, ¿cuánto se hace con $900,000 en un municipio? Y además, ¿por qué municipios que tienen, por ejemplo, menor cantidad de población recibieron muchísimo más? Ahí está el municipio de Tolé. El municipio de Tolé en un momento dado recibió 500,000 más al subsidio y después recibe una nueva transferencia por 150,000 más. Entonces, hay cosas que crean realmente como esa duda. Yo creo que aquí el ponerse molesto de parte o parte no le veo sentido. Yo creo que aquí lo único que hay que tener claridad, y lo he mencionado en varias ocasiones, es que se publique la lista con los municipios y juntas comunales que fueron beneficiadas, y a partir de ahí, entonces, que no solo nosotros como diputados, que ya lo he hecho porque he mandado notas a todos y cada uno de los 81 municipios de este país, pero sobre todo pedirle a la ciudadanía y al Contralor de la República que pida entonces ese control posterior de hacia dónde fueron, especialmente cuando vemos aumento de planillas de servicios especiales 172, cuando vemos donativos a personas. Y uno le pregunta a la comunidad, lo que ustedes están haciendo es parte del trabajo que hay que hacer, es fiscalizar, ok, se hicieron aceras, se hicieron mejoras en parques, tenemos el listado completo de las personas que recibieron estos subsidios, pero vemos que no. Es más, a mí incluso me queda la duda, porque para hacer uso de estos fondos deberían estar publicados en Gaceta Oficial, y hay algunos que tenemos conocimiento que ni siquiera han sido publicados en Gaceta Oficial esos acuerdos municipales. Diputada, el ministro Chapman argumenta o justifica que estas transacciones han sido menores a las que se dieron durante el gobierno de Laurentino Cortizo. Al margen de los montos, ¿no es la misma acción? ¿No se está ejecutando lo mismo? 100%, 100%. Y el ministro señaló en un momento dado que había sostenido una conversación conmigo, y tengo que ser muy clara que en ese momento asimismo se lo manifesté, porque yo no puedo verlo desde el enfoque que el ministro lo ve, de que se hizo un esfuerzo increíble por disminuirlo a un 2, 3, 4%. No. O sea, igual sigue siendo discrecional, igual no se está rindiendo cuentas, igual son millones de dólares que se necesitan, y si tenemos que hacer una lista de necesidades, de verdad que, reitero, podemos señalar muchísimas. Puedo comenzar desde el distrito de Santiago e irme a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, ¿por qué hacerlo de esta manera? Entonces, si es así, ¿no debería el Ministerio Público proceder como está procediendo con la descentralización paralela original, si lo llamamos de alguna forma? Pero a la final es necesario para ello poder establecer las denuncias pertinentes. Ahí es donde debemos hacer ese llamado entonces a la Contraloría, que una vez se tengan identificados los municipios, digo, ya hay bastantes donde se puede empezar a hacer ese control posterior, y entonces verificar si aplica, pues poder presentar algún tipo de denuncia en caso de que no existan sustentos para estas salidas o estos egresos de los fondos que ingresaron a los municipios.